¿Quieres la pensión más alta del IMSS? Estos son los pasos que debes seguir. Queridas amigas y amigos, después de toda una vida de esfuerzo y de trabajo constante, llega el momento de pensar en el retiro. Y es ahí donde surge la gran pregunta: ¿cómo lograr la pensión más alta del Instituto Mexicano del Seguro Social? La respuesta no es tan complicada como parece, pero sí requiere planeación, disciplina y conocer a detalle cuáles son las reglas que hoy establece la Ley del Seguro Social. En este programa les voy a explicar con calma cuáles son los requisitos para aspirar al monto máximo, qué diferencia existe entre quienes cotizan bajo la Ley de 1973 y la Ley de 1997, y qué pasos prácticos se deben seguir para evitar una pensión baja. También hablaremos de herramientas clave como la modalidad 40, de la importancia de las semanas cotizadas, de la edad a la que uno decide jubilarse y del salario promedio con el que se cotizó. Todo esto lo iremos desmenuzando de manera clara, sencilla y con ejemplos fáciles de entender, para que cada quien pueda ubicar su situación personal. En México existen dos marcos legales principales que definen el sistema de pensiones del Seguro Social. Identificar cuál aplica a tu caso es el primer paso. La Ley de 1973. Esta ley protege a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Aquí, el cálculo de la pensión depende del salario promedio de los últimos 5 años de vida laboral, es decir, las últimas 250 semanas cotizadas, y del total de semanas acumuladas a lo largo de la carrera laboral. La ventaja de este régimen es que la pensión está garantizada y es el instituto quien la paga de manera vitalicia. La Ley de 1997. Este régimen corresponde a quienes iniciaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997. En este caso, la pensión no depende directamente del instituto, sino del ahorro que cada trabajador haya acumulado en su cuenta individual de Afore, más los rendimientos generados. Aquí, la planeación juega un papel aún más importante, porque el monto final depende de la disciplina del trabajador y de la administradora de fondos elegida. Claves para alcanzar la pensión más alta bajo la Ley 73. Quienes se encuentran bajo este régimen tienen una de las mejores oportunidades para lograr una pensión atractiva, siempre que tomen en cuenta 3 factores fundamentales: la edad de retiro, el número de semanas cotizadas y el salario con el que cotizaron en los últimos años. La edad de retiro. Este es un punto que muchos trabajadores desconocen o no valoran en su justa medida. La ley permite jubilarse desde los 60 años bajo la modalidad de cesantía en edad avanzada. Pero hacerlo a esa edad significa recibir solo el 75% de la pensión que correspondería. Por ejemplo, da los 60 años se recibe el 75%, da los 61 años, el 80%, da los 62 años, el 85%, da los 63 años, el 90%, da los 64 años, el 95%, y a los 65 años, el 100%. Esto significa que jubilarse antes de tiempo puede representar perder hasta una cuarta parte del ingreso mensual. Las semanas cotizadas. El requisito mínimo bajo la Ley 73 es de 500 semanas, es decir, poco menos de 10 años de cotización. Sin embargo, mientras más semanas se acumulen, mejor será el resultado. Tener arriba de 1000 semanas, por ejemplo, aumenta de forma importante el beneficio. El salario promedio. Este es quizás el factor más determinante. Para alcanzar el tope de pensión, el trabajador debe haber cotizado con el salario máximo permitido, que equivale a 25 veces la unidad de medida y actualización, UMA, durante los últimos 5 años de su vida laboral. La modalidad 40. Una estrategia decisiva. La continuación voluntaria en el régimen obligatorio, conocida como modalidad 40, es una opción que ha beneficiado a miles de trabajadores bajo la Ley 73. Este esquema permite que, aunque la persona ya no tenga un empleo formal, siga cotizando voluntariamente con un salario alto, incluso superior al que tuvo en su último trabajo. Esto hace que el promedio salarial de los últimos 5 años suba y, por lo tanto, el monto de la pensión aumente de manera considerable. Un ejemplo práctico. Don Roberto dejó de trabajar con un salario de 12,000 pesos. Sin embargo, al ingresar a la modalidad 40 decidió cotizar con el tope máximo de 25 UMA. Al hacerlo durante los últimos 5 años antes de jubilarse, el promedio con el que se calcula su pensión subió de manera impresionante, lo que se tradujo en una pensión muy superior a la que habría recibido si se hubiera jubilado con su salario anterior. El único requisito es haber cotizado al menos 52 semanas en los 5 años previos a la baja y no tener un empleo formal vigente. Para los trabajadores de la Ley 97. Si bien este régimen depende más del ahorro individual, hay pasos concretos para mejorar la pensión final. 1. Aportaciones voluntarias.
Cada peso que se agrega a la cuenta Afore genera rendimientos con el tiempo. Mientras más temprano se empiece, mayor será el beneficio. 2. Elegir la mejor Afore. No todas las administradoras ofrecen el mismo rendimiento. Revisar periódicamente cuál da mejores resultados y cambiarse si es necesario puede marcar una gran diferencia en el saldo acumulado. 3. Evitar retiros parciales. Disposiciones por desempleo o matrimonio disminuyen el ahorro y reducen la pensión final. 4. Evaluar la edad de retiro. Al igual que en la Ley 73, jubilarse antes de los 65 años implica reducciones en el porcentaje de pago. Trámites y documentos necesarios. Para solicitar la pensión, se requiere reunir documentos básicos como acta de nacimiento e identificación oficial, número de seguridad social, estado de cuenta de la Afore, comprobante de domicilio, estado de cuenta bancario con clave. El trámite puede realizarse en la subdelegación correspondiente o a través de la plataforma Mi Pensión Digital. El instituto revisa la información y emite una resolución en un plazo aproximado de 30 días hábiles. Advertencias oficiales. El instituto ha señalado con claridad que no existen atajos para obtener pensiones elevadas. Algunos despachos ofrecen promesas irreales, asegurando que cualquier trabajador puede obtener pensiones de más de 40,000 pesos mensuales sin tener el historial necesario. Estas promesas suelen ser engaños y representan un riesgo para el patrimonio de los trabajadores. El camino real está en planear con tiempo, revisar el historial de semanas cotizadas, aprovechar herramientas como la modalidad 40I, en el caso de la Ley 97, realizar aportaciones voluntarias constantes. Ejemplos. Pensemos en María, quien empezó a trabajar en 1980 y hoy tiene 64 años. Gracias a que acumuló más de 1,200 semanas y se inscribió a la modalidad 40 con el salario máximo, si espera hasta los 65 años recibirá el 100% de una pensión muy cercana al tope permitido por la ley. En cambio, Pedro, que inició en 2000 bajo la Ley 97, sabe que su pensión depende de lo que haya ahorrado en su Afore. Al hacer aportaciones adicionales de 1,000 pesos mensuales durante 15 años, logró incrementar su saldo en más de 300,000 pesos, lo que le permitirá tener un ingreso más alto en su retiro. Queridas y queridos radioescuchas, alcanzar la pensión más alta del Seguro Social no es cuestión de suerte, sino de información y planeación. Bajo la Ley 73, los factores clave son la edad de retiro, las semanas cotizadas y el salario promedio de los últimos 5 años, con la modalidad 40 como la estrategia más efectiva para incrementar el monto. Bajo la Ley 97, la clave está en ahorrar más en la Afore, elegir la mejor administradora y evitar retiros innecesarios. El instituto ha advertido que no existen fórmulas mágicas. Solo el esfuerzo, la disciplina y el conocimiento de las reglas nos permitirán asegurar una vejez con ingresos suficientes. Por eso, les invito a mantenerse informados, revisar su situación personal y compartir esta información con familiares, amigos y vecinos. Entre todos podemos ayudarnos a tomar mejores decisiones y asegurar que, después de tantos años de trabajo, tengamos la pensión que realmente merecemos.